Muy buenos días, les doy la bienvenida a Directo a América. Yo soy Daniela Blandón Ramírez. Vamos con nuestros titulares. Centenares y hasta miles de muertos temen las autoridades que podría haber en Mayotte, el territorio de ultramar francés devastado este fin de semana por el ciclón Chido. Hasta allí llegó este lunes el ministro de Interior en funciones tras confirmarse la muerte de 14 personas. Mientras Naciones Unidas anuncia al grupo islamista radical que derrocó a Bashar al-Assad, que prestará la ayuda que sea necesaria a Siria, la administración kurdo-siria pide reuniones de emergencia para consensuar la transición. Desde la ciudad kurda de Kobane, bastión de las fuerzas democráticas sirias, esperan por un alto al fuego. La cifra de muertos en la Franja de Gaza supera ya los 45.000 desde el inicio de la guerra con Israel en octubre de 2023, según cifras entregadas por el Ministerio de Salud controlado por Hamás. Solo el domingo se reportó la muerte de medio centenar de personas atribuida a ataques israelíes. Vamos a comenzar este informativo en el archipiélago francés de Mayotte, en el Océano Índico, frente a las costas africanas, en donde se lleva a cabo una carrera contra el tiempo para socorrer a los damnificados del ciclón Chido. Las autoridades francesas temen centenares de muertos en el departamento más pobre de Francia. Los rescatistas tratan de encontrar sobrevivientes entre los escombros de los barrios marginados, mientras los ministros en funciones del Interior y de Ultramar llegaron este lunes al archipiélago. Veamos más. Un avión militar aterriza en la pista de la isla francesa de La Reunión, ubicada en el Océano Índico. A bordo, ayuda y socorristas. 162 militares de seguridad civil y bomberos del Hexágono vendrán a reforzar los 110 preposicionados en Mayotte desde el viernes. Pero el archipiélago sigue estando lejos. Se tropieza con muchas dificultades para transportar todo el personal y el equipo necesario para la misión de socorro a las víctimas en la isla de Mayotte. El archipiélago fue azotado por el ciclón Chido, el más violento en 90 años, con vientos que alcanzaron más de 200 kilómetros por hora. Estas imágenes tomadas por un habitante muestran la extensión de los daños. Pensé que iba a ser el fin para mí en cualquier caso. Muchas casas e incluso ciudades han sido arrasadas, sobre todo los barrios de casas de láminas, porque en el caso de las casas de cemento sufrieron sobre todo los tejados. El departamento de Mayotte es el más pobre de Francia. Unas 100.000 personas se alojan habitualmente en viviendas precarias como las casas de láminas, y las autoridades han intentado proteger las poblaciones en más de 70 centros de acogida de emergencia. No hay nada que hacer. La gente está paralizada. Solo esperan la ayuda alimentaria, que se restablezca la corriente, el agua también. El aeropuerto, el hospital están asolados. Escenas de saqueo también se han reportado en una zona industrial de Mamoudzou, la principal ciudad de la isla. Las autoridades temen un balance de varios cientos o incluso miles de muertos. Continuamos en Siria, con Naciones Unidas anunciando que entregará la ayuda necesaria al país tras la caída de Bashar al-Assad. Eso en medio de las inquietudes de las minorías de ver un gobierno de transición liderado por islamistas radicales. Los kurdos de Siria pidieron este lunes una reunión de emergencia de todos los actores para coordinar la transición en el país. Un alto al fuego, negociado bajo los auspicios de Estados Unidos, ha congelado el frente desde el miércoles, pero ahora llega a su fin. Kobane ha tenido un pequeño respiro gracias al alto al fuego, pero en los 10 días de intensos combates que lo precedieron se cobraron decenas de víctimas en el bando kurdo. Y aquí, un funeral sigue a otro. Los altavoces llamaron a toda la ciudad a reunirse. Estos combatientes kurdos murieron en la presa de Tishrin o en el puente de Karakausak. Estas eran las únicas carreteras que unían Kobane con la ciudad de Manbij, anteriormente bajo control de las fuerzas kurdas. Todos los días venimos aquí a enterrar soldados y cuando vemos a sus familias se nos parte el corazón. Ahora hemos llegado a un nivel, muerto tras muerto, en el que ya no hay sitio para ellos. Con el fin del alto al fuego temporal, los habitantes se preparan para una posible reanudación de los combates.
En el hospital de Kobané, esta perspectiva es muy preocupante. Sin electricidad desde que la presa de Tishrin quedó sin funcionar producto de los ataques turcos y sin suministros de medicamentos, el hospital ya está luchando para hacer frente a la afluencia de heridos de la ofensiva anterior. La escasez es de medicinas, por si hay casos de emergencia, si hay demasiados heridos. También nos faltan aparatos. Ahora mismo tenemos un generador y uno de repuesto. Por ahora podemos trabajar 24 horas y ya veremos. Y tomaremos algunas medidas. Así que si sigue así, podremos aguantar un mes como mucho. Al cortar todos los accesos a Manbij, la principal ruta de abastecimiento de la ciudad, la ofensiva anterior ya ha empezado a aislar a la ciudad de Kobané. Ahora los alimentos y el combustible tienen que pasar por Raqqa, a 120 kilómetros de distancia, y los precios se están disparando. La situación se está volviendo difícil para todos los habitantes. Todos temen que la ciudad quede completamente sitiada por Turquía y sus aliados. Así que solo les queda esperar que se puedan alcanzar acuerdos entre las fuerzas kurdas, las facciones apoyadas por Turquía y el nuevo gobierno de Damasco. Nos quedamos en Oriente Medio, en la Franja de Gaza, mientras continúan las negociaciones para pactar una tregua. Ya son 45.028 los muertos que ha dejado la invasión israelí desde su inicio en octubre de 2023. Esto según el Ministerio de Salud gazatí, controlado por el grupo Hamas. Nuestro corresponsal para Israel y los territorios palestinos, Federico Cue Barberena, nos envió el siguiente reporte con todos los detalles. Con al menos 52 cadáveres trasladados a las morgues gazatíes en las últimas 24 horas, la cifra de palestinos muertos en más de 14 meses de ataques israelíes en Gaza supera los 45.000. De acuerdo al recuento diario de las autoridades de la franja, también hay más de 106.000 heridos y se estima que hay 11.000 cuerpos desaparecidos bajo los escombros. Sin respiro en los brutales bombardeos de Israel sobre Gaza, uno de los más mortíferos ocurrió anoche en una escuela refugio de la ONU en Han Yunis que causó una veintena de muertos. En esa zona del sur del enclave hoy se realizaron los funerales de las víctimas y una mujer que perdió a su hermano y sus sobrinos detalló que el ataque se produjo después de la cena, cuando algunos de los refugiados ya estaban durmiendo. Israel ha admitido tanto ese ataque como otro contra un edificio de defensa civil en Nuseirat, en el que mató a un periodista de Al Jazeera, Ahmad Baker al-Lu, y a 3 rescatistas. En ambos casos, sin pruebas, justificó los bombardeos por la supuesta presencia de centros de comando de milicias palestinas y también acusó al reportero de ser miembro de la Yihad Islámica Palestina. Tanto defensa civil como familiares y allegados del periodista negaron los señalamientos y un primo de al-Lu dijo que son mentiras con las que Israel intenta encubrir sus crímenes. Mientras los ataques israelíes no cesan y ya han matado a al menos 7 palestinos más este lunes, múltiples informes de medios hebreos y árabes dan cuenta de avances en los diálogos para una tregua en Gaza. Estos reportes coinciden en que las negociaciones avanzan discretamente para un cese al fuego temporal y el intercambio de rehenes israelíes por prisioneros palestinos. La principal discusión pasaría ahora por el número de secuestrados a liberar, pero los diversos reportes indican que tanto Israel como Hamas creen que el acuerdo está más cerca que nunca y se cerraría antes de la asunción de Donald Trump como presidente de Estados Unidos el 20 de enero próximo. Y en noticias de la región de América Latina, la UNESCO y la Asociación Haitiana de Psicología iniciaron una ronda de talleres para atender la salud mental de las mujeres víctimas del conflicto armado que azota al país. Varias organizaciones internacionales han alertado que los indicadores de violencia en Haití se han multiplicado desde el inicio de la crisis. Más detalles en este informe de Diego Bassani. Las mujeres haitianas intentan aprender a lidiar con los traumas de la violencia. Decenas de víctimas del conflicto armado por el cual transita el país isleño se reunieron en Puerto Príncipe para acudir a varios talleres ofrecidos por la UNESCO y la Asociación Haitiana de Psicología con el objetivo de aprender a sanar las heridas y reconstruir sus vidas. Me enseñaron a controlar el estrés y controlar nuestras emociones. Nos ayudaron mucho. Antes de estas sesiones no sabíamos que estos ejercicios ayudan de verdad. Tal como llegué, no volveré a mi casa de la misma manera. La iniciativa tiene el fin de enseñar técnicas de meditación y terapia cognitiva especializadas en superar el trauma y la ansiedad. Buena parte del foco de los expertos se centra en atender las consecuencias del desplazamiento forzado. La situación de las pandillas obliga a muchas personas a abandonar sus hogares, lo que resulta muy estresante para personas que han vivido más de 15 años en un barrio en donde han hecho su vida.
El jefe de la UNESCO en Haití ha explicado que el país necesita mejorar la atención psicológica para salir de la crisis y que las heridas de la violencia no se irán rápidamente. Buscamos ayudar a curar heridas invisibles y proporcionar a las víctimas las herramientas necesarias para rehacer sus vidas, ofreciéndoles un espacio seguro. El conflicto armado que enfrenta a bandas criminales con el Estado haitiano y las fuerzas internacionales enviadas al país ha impactado especialmente a mujeres y niños, según varios estudios financiados por las Naciones Unidas. La misión de la ONU en el país alerta que los indicadores de violencia de género y violencia sexual están en niveles sin precedentes. Hasta aquí es informativo, pero recuerde que puede ver estas y otras emisiones en nuestra página web www.france24.com y en nuestras redes sociales.